Nos está haciendo bailar y nos está haciendo hablar de este nuevo álbum. Nos vamos con nuestro tema del día a las 8:53, porque hay varias personas opinando sobre esta pregunta: ¿qué debería hacer el presidente de la República? Ya tuvimos a dos congresistas, tanto del Pacto Histórico como del Centro Democrático. En este momento, ¿a qué partido nos vamos, Laura? Sí, María Camila, pues vamos inmediatamente al Congreso para tomar ese pulso y nos conectamos a esta hora con el representante Juan Carlos Wills del Partido Conservador. Bienvenido a la W. Buenos días, Laura, María Camila, a todos allá en la cabina y a toda la gente que nos escucha en la W. Un cordial saludo. Y también saludamos a esta hora al representante Octavio Cardona del Partido Liberal. Buenos días, representante. María Camila, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la mañana. Representante Juan Carlos Wills, pues le hago nuestra pregunta del tema del día: ¿y qué es a lo que el presidente Gustavo Petro debería ponerle el foco en 2025? Pero pues sí quisiera que hablemos de estos temas claves, como pues el tema de austeridad fiscal, que será crucial, ley de financiamiento pues que se hundió este periodo legislativo, y otros temas que se vienen. ¿Cuál debería ser esa prioridad del gobierno nacional? Bueno, lo primero que hay que entender es que ya estamos cerca de 1 año y 4 meses prácticamente de elecciones presidenciales. Creo que ya el foco se va a poner en las diferentes candidaturas. Creo que lo que vienen hablando de reelecciones y todo esto ya son cortinas de humo que ya no existirán. El gobierno le toca es empezar a reiterar la comunicación con los partidos políticos. Creo que ha habido pues un teléfono roto absoluto desde el Congreso de la República con el gobierno nacional. Las diferentes reformas pues que no han salido porque les han puesto todo el contenido ideológico y no han sido reformas que pues le han sido convenientes al país. Creo que hoy lo que toca es que el gobierno insista en tratar de sacar reformas que sean convenientes para el país, sin con tanto contenido ideológico, y por el contrario, de verdad que si desde el Congreso de la República quieren sacar adelante reformas que le convengan al país y por supuesto para salir adelante con este gobierno, pues tienen que ser reformas consensuadas con todos los partidos políticos. Sí, representante Octavio Cardona, pues lo mismo, ¿qué es a lo que el presidente Petro le debe poner el foco? Pero también, pues por lo menos, ¿cuál va a ser ese mensaje del Congreso de la República cuando se retomen labores el próximo 16 de febrero? El presidente tendrá que entender varias cosas. La primera, que el país no va bien en materia de seguridad, que no podemos estarle diciendo a los colombianos que estamos funcionando bien cuando en toda parte hay masacres todos los días y cuando cada día se toman más territorio los insurgentes. Un segundo tema que es fundamental hoy es que se resuelva la situación de la prestación del servicio de energía en Colombia. Todos los días tenemos una amenaza de apagón, todos los días hablamos de facturas más altas, todos los días hablamos de transiciones energéticas que en el fondo no demuestran que el país esté preparado para atender el futuro, sobre todo con la mayor demanda. Un tercer tema, como lo decían ustedes, es urgente ajustar el funcionamiento del Estado. No puede ser que el 62.5% del total del presupuesto se vayan a funcionamiento, el 21% de la deuda y solo el 15% de la inversión. La gente no está cómoda, no está conforme, la gente no entiende esa realidad económica de Colombia. El gobierno tiene que entender que si quiere sacar adelante las reformas, tiene que volver a consensuar, a dialogar, a conciliar. Pero si la respuesta cuando se hunde un proyecto de ley es tratar de malditos a los congresistas, pues como dicen en mi tierra, mal a tos le siento al perro. Un tema adicional es que hoy el gobierno tiene que entender que con el nombramiento de nuevos ministros, ellos no tienen tiempo de aprender, tienen que llegar preparados, engranados con el sistema. Creo que esos son hoy los principales retos del gobierno, además de sacar adelante las reformas en el Congreso, cosa que no será del todo fácil mientras el gobierno tenga posturas inflexibles en temas que son vitales para el país. Sí, representante Juan Carlos Wills, precisamente sobre esta expresión que menciona el representante Octavio Cardona, que fue la que usó el presidente Gustavo Petro cuando pues se refirió como malditos a algunos congresistas. Esto tiene que ver cuando se hundió la ley de financiamiento, en la que uno de los principales opositores pues fue el jefe de su partido, el senador Efraín Cepeda. Pero además de eso, vemos también que en el Partido Conservador, por lo menos en la Cámara de Representantes, pues hay un sector que ha decidido apoyar de frente al gobierno del presidente Gustavo Petro y varias
varias de esas reformas. Entonces yo sí quiero preguntarle si usted, a nombre del Partido Conservador, puede comentarnos pues para 2025 cuál va a ser la definición que va a tomar su partido de cara al gobierno nacional. Bueno, no, el partido ha sido claramente independiente al gobierno nacional. Nosotros nos hemos declarado en independencia. Por supuesto que uno no se puede atravesar como una mula en la carretera, sino que tratar de ayudarle al gobierno, a este y a los demás, a tratar de sacar adelante el país. Aquí lo importante es que pues el gobierno nacional tiene que poner en los ataques verbales. Yo creo que hoy esa práctica de los ataques verbales, tratando de victimizarse un gobierno ya a puertas de la salida, pues es lo más inconveniente, no solamente para los partidos y para el gobierno, sino para el país entero. Creo que hoy el interés de este gobierno nacional y del presidente de la República tiene que ser el consenso, la conciliación y, por supuesto, tratar de sacar en armonía las diferentes reformas. El partido ha sido radical en no acompañar unas reformas, en acompañar otros temas de los cuales se ha dejado en libertad, pero yo creo que ha sido práctico en tomar las decisiones radicales cuando las ha tenido que tomar. Nosotros nos hemos opuesto de manera radical y frontal a la reforma a la salud, por ejemplo. Creo que ha sido de los temas que nosotros más duro le hemos dado a las iniciativas del gobierno nacional, pero pues siempre llamando a la sensatez, a la conciliación, a la comunicación y tratando de que con los partidos políticos es que se construye país y no contra ellos. Sí, representante Octavio Cardona, pues el año que pasó, el 2024, fue muy importante para el gobierno nacional en el Congreso en términos fiscales. El presupuesto general de la Nación para 2025 se negó. Además de eso, pues también tuvo problemas con la ley de financiamiento, que finalmente también tuvo su archivo en el Congreso de la República. Entonces, yo sí quiero preguntarle qué es lo que se espera en términos de austeridad fiscal y lo que se viene en ajustes, posibles ajustes a entidades públicas y presupuestales. Yo tendría que decir que la negativa del presupuesto, así como la ley de financiamiento, fueron acciones de responsabilidad absoluta de parte de los congresistas. No puede pretender un gobierno que una iniciativa que se lleve al Congreso sea aprobada sin estudios, sin debate y sin discusión. Eso es absolutamente ilógico en un sistema democrático. Ahora, ¿qué tendrá que hacer el gobierno? Tendrá que entender varias realidades. Que no podemos seguir teniendo un país que se gaste en fiestas de Navidad 8 o 10 mil millones de pesos desde algunos ministerios como si estuviéramos nadando en ríos de dinero. Tendrá que entender que hay asuntos que merecen la imposición, el establecimiento o el ajuste de algunos tributos, pero que no se puede ir colocando tributación a los colombianos solo porque sí. Que no podemos seguir creando ministerios que se les asignen partidas gigantescas para que no los ejecuten, que no podemos tener una burocracia robusta para que no haga nada. Ya lo dije hace un momento, si el 62.5% del total del presupuesto general de la Nación se está destinando a funcionamiento y solo el 15% a inversión, algo no está funcionando bien en Colombia, porque los colombianos no pagamos impuestos solo para que se tengan funcionarios en los cargos del Estado o en los vehículos oficiales, sino para que se hagan obras que se conviertan en desarrollo del país. Y creo que una de las cosas buenas que ha hecho el presidente Gustavo Petro en los últimos días es que aparentemente tiene la fórmula para ajustar los salarios de los congresistas, que yo como congresista admito son excesivamente altos. Se tiene que hacer con urgencia en Colombia un ajuste salarial en los altos cargos del Estado, no solo de los congresistas, sino en los altos cargos del Estado, porque no puede ser que mientras a un ciudadano de a pie, a un colombiano de los que ganan el salario mínimo, le sube su salario 160.000 pesos, a los altos funcionarios del Estado le sube cada año 4 y 5 millones. ¿Cómo quieren que no esté incómodo, molesto, bravo el ciudadano colombiano? Eso es urgente que se haga un ajuste al funcionamiento del aparato estatal colombiano. Mire, ahorita el representante Octavio Cardona hablaba sobre el problema de la energía en el país. Y la verdad es que durante todo el fin de semana hemos analizado esa crisis energética que vivió recientemente Puerto Carreño, en el departamento de Vichada, que refleja un problema estructural causado por un incumplimiento de específicamente la cartera de Hacienda en el pago de 7 billones de pesos adeudados a distribuidores de energía para cubrir subsidios. El problema está en esa cartera que
decirle al gobierno nacional con respecto a que en efecto puede haber más apagones en el país en este 2025? Representante Wills. Bueno, yo creo que aquí lo primero que hay que decir es que pues este tema, sobre todo la energía, pues obviamente el gobierno nacional ha venido tratando de ponerle a esta supuesta ley de financiamiento todas las culpas a todos los sectores. No hay subsidios porque no se aprobó la ley de financiamientos, no hay energía porque no se aprobó la ley de financiamiento. Todos los sectores hoy, de alguna manera, el gobierno victimizando la decisión del Congreso de la República, que de una manera independiente y como dice el representante Cardona, que le envío un cordial saludo, pues es una decisión de responsabilidad exclusiva del Congreso de la República y que obviamente el gobierno no puede pretender que con 12 billones de pesos o 16 billones de pesos va a solucionar todos los problemas a los cuales hoy le está echando la culpa a esa ley de financiamiento. Por supuesto que hoy lo que toca es que el gobierno deje de derrochar el dinero en su infraestructura, que respete la institucionalidad y tratar de sacar adelante las decisiones que se tomen desde el Congreso de la República consensuadas. Repito, yo creo que hoy lo que toca llamar al gobierno nacional es al consenso, al diálogo, a la comunicación y que las soluciones se puedan dar de manera consensuada, respetando la independencia del Congreso de la República, por supuesto, y de las instituciones, de las diferentes instituciones del Estado, pero yo creo que pueden haber soluciones prácticas desde el Congreso con toda la independencia. ¿Qué soluciones puede haber, representante Cardona, ante esta crisis? ¿O usted definitivamente cree que esto se puede llegar a presentar debido a que este problema lo causa o estaría causándolo el propio gobierno al no pagarle a los distribuidores de energía estos 7 billones de pesos? La teoría mía es que el gobierno pareciera que no entiende la realidad energética del país. Estamos empecinados en resolver la problemática energética de Colombia con la instalación de granjas solares, energía fotovoltaica, cosa que no es mala para el medio ambiente, pero tenemos que entender la realidad de la generación de la energía del país. Hoy, cerca del 33% de toda la energía de Colombia se produce con cargo al uso del gas en termoeléctricas, un porcentaje altísimo con cargo al carbón, otro porcentaje con cargo a la CPM y la parte restante, que es la mayoritaria, por supuesto, con cargo a la generación hidráulica, a la generación con ríos. ¿Y por qué lo digo? Hidroeléctricas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando el gobierno no entiende esa realidad y, por ejemplo, toma la decisión de no seguir avanzando en los temas de gas o de imponer todo el tiempo decisiones medioambientales, como en el caso de Sirius, como en el caso de Cronos, como en el caso de todos los proyectos costa afuera en el Caribe, pues automáticamente el nuevo gas que tendrá Colombia va a subir, porque va a ser importado, y con la importación de gas va a subir la energía en ese 33% que se genera con gas. Y el gobierno, que toma decisiones medioambientales por encima de decisiones económicas y de desarrollo, luego no paga oportunamente los subsidios y dejan una capital como Puerto Carreño completamente apagada y nos estamos preguntando por qué nos apagan una capital. Pues nos la apagan porque las medidas que toma el gobierno desde lo medioambiental, que afectan la parte económica, la parte del desarrollo y la parte de sostenibilidad, hacen inviable el modelo de comportamiento en un país que tiene que pagar subsidios pero que tiene un déficit fiscal. Lo que tiene que hacer el gobierno es entender la realidad. En ningún país del mundo, ninguno, está preparado hoy para acabar con todos los combustibles fósiles como se ha pretendido en Colombia y de la noche a la mañana pasar a energías renovables. Eso necesita, como su nombre lo indica, una transición. Y la falta de esa transición es parte del problema fiscal que al final se traduce en el no pago de subsidios. Sí, representante Wills, sobre este tema precisamente, ¿usted cree que de ser así, de mantenerse el problema sobre los pagos, Colombia podría enfrentar un apagón en más ciudades, en más regiones, además de lo que ya ocurrió en el Putumayo, que esta situación sea grave realmente en ciudades capitales y demás? Hombre, por supuesto que sí. Yo creo que eso es latente la amenaza que nosotros hoy tenemos y como dice el representante Cardona, yo creo que hoy el gobierno, por encima de los temas medioambientales, tiene que saber y entender que hoy Colombia necesita seguir en un proceso de exploración y explotación, porque si no, de verdad, el país tiene toda la amenaza. Representante Cardona, la misma pregunta. Como pasó en el Bichada, ¿es posible que haya un apagón más generalizado en el país? Me adhiero a la respuesta de mi colega Wills. Es evidente que es posible. De hecho, el año pasado
estuvimos a puertas de apagón. ¿Y por qué estuvimos a puertas? Porque la situación climática del fenómeno del Niño tuvo los embalses en el límite donde estuvimos una semana entera esperando que en cualquier momento se decretara. El gobierno se ha vuelto sumamente simplista en decir aquí no va a pasar nada, estamos tranquilos, no tenemos preocupación, pero como presidente de la Comisión Quinta Constitucional Permanente de la Cámara tengo el conocimiento de los temas mineroenergéticos del país y estuve pendiente durante una semana todos los días hablando con el ministerio y preguntando en cómo íbamos, porque estuvimos a 1 metro de que definitivamente el país entrara en apagón por la situación de embalse de aguas, porque no hubiéramos sido capaces de reponer con gas, carbón y diésel lo que se estaba dejando de generar o se dejaría de generar desde las hidroeléctricas. Por esa razón, la posibilidad real es cierta. El gobierno, ¿por qué defiende tanto el pago del cargo por confiabilidad? Porque es la forma de justificar la expansión, la modernización y la garantía del servicio de energía. Recuerden ustedes que con SPEC en Barú se estaban importando 450 millones de pies cúbicos diarios de gas, de los cuales 400 eran con dedicación exclusiva por cargo por confiabilidad al sistema eléctrico del país. Entonces, la posibilidad real de un apagón existe, claro, siempre existirá si el gobierno se mantiene en la política actual de no permitir el acceso a combustibles fósiles que hoy son vitales para la sostenibilidad del sistema eléctrico del país. Sí, pues es el representante Octavio Cardona del Partido Liberal. Le agradecemos por estos minutos en la W Radio y también agradecemos al representante Juan Carlos Wills por conectarse a esta hora con nosotros.